tenemos el honor de tener con nosotros al magistrado Milcíades Guzmán, fiscal, y muchas otras cosas más que ahora Fidel Pichardo nos va a ampliar de esta persona que tenemos aquí el honor de tener como invitada. Sí, buenos días, magistrado. Pues Marcela y Michelle y amigos televidentes, resulta que el magistrado Milcíades Guzmán, que ahora ha tenido un poco de relevancia pública en una coyuntura que es el tema de los pilotos franceses. Sin embargo, en el medio judicial, todos los actores del sistema, y eso quiero expresarlo porque es un deber hacerlo, reconocen en el doctor Milcíades Guzmán quizás el más acabado de los ministerios públicos de base de República Dominicana. De hecho, su preparación y su profesionalidad lo ha llevado a ser llamado por el Procurador General de la República para casos excepcionalmente importantes en la República Dominicana. Es difícil. Sí, por ejemplo, el caso de Figueroa Agosto, el que participó en la parte de litigación, el caso de la OISOE reciente, el caso del proceso del Banco Peravia, que está en curso en este momento. El caso de, por ejemplo, de Félix Bautista, que a pesar de ser conocido en una jurisdicción privilegiada, y a pesar de que el magistrado es del Distrito Nacional, fue llamado a formar un equipo de todos estrellas del Ministerio Público para, como debe ser, ¿verdad?, para presentar un caso de esta relevancia. Por esa razón, el Ministerio Público, al más alto nivel, el Procurador General de la República, lo llamó para el caso de este hecho tan grave de narcotráfico internacional, donde están vinculados unos pilotos franceses que se evadieron. Quería presentar esta breve reseña para que el público entienda la calidad y nivel de la persona que tenemos como interlocutor. Magistrado, buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos. Para nosotros es un gran honor venir como invitado a este programa. Lo consideramos una gran oportunidad para expresarnos y aclarar algunos asuntos. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar, magistrado. El caso llamado en Francia el Cocaine, que en República Dominicana se conoce como el caso de los pilotos franceses. ¿En qué consistió? Tanto en su etapa de investigación previa como el apresamiento y sus primeras medidas de coerción. Trataré de manera breve de complacer su pregunta, diciéndole que para el año 2012, específicamente en el mes de octubre, la Procuraduría General de la República, encabezada por el magistrado Francisco Domínguez Brito, recibió la información de los organismos de seguridad del Estado de que países de Europa se quejaban de que a su territorio estaba arribando sustancia controlada en aviones procedentes de República Dominicana. Esta información el Procurador General de la República la manejó de manera formal el día 14 de octubre del año 2012 y ya el día 15 de octubre, o sea, un día después del año de octubre del 2012, un día después de la información, ya el magistrado había dado instrucciones que se cumplían al pie de la letra, como siempre en la Procuraduría General, de que se infiltraran lo que se conoce en nuestro código, que yo sé que usted maneja muy bien, señor Fidel, como testigos bajo reserva. Y se infiltraron testigos bajo reserva, o lo que la gente conoce como encubiertos, en una red de narcotráfico que operaba en Punta Cana. Esto dio a traste con, bueno, esto evidenció realmente que allí operaba una red de narcotráfico, dio como resultado diferentes operaciones que se registraron y que la inteligencia investigativa las pudo describir, a pesar de que en fondo y de manera concluyente esta participación de los infiltrados terminó con el caso que usted ha mencionado, que en Francia conocen como es Cocaine y que nosotros le llamamos el caso de los pilotos franceses y narcotráfico. Esta operación se produjo exactamente el día 19 de marzo del año 2012. Consistió en que un avión Mr. Falcon 50, un Dassault Mr. Falcon 50,
que arribaba desde Francia para buscar a un único y exclusivo pasajero VIP en República Dominicana, fue interceptado en la pista de aviación privada del aeropuerto de Punta Cana cuando pretendía despegar desde República Dominicana con rumbo a Francia, a bordo 4 personas de nacionalidad francesa, entre ellos 2 pilotos y una persona que se decía ser asistente de vuelo, más el pasajero VIP, acompañado evidentemente, y allí es que está el meollo del asunto, de 26 maletas no consignadas a nombre de ninguno, cosa muy rara en un avión, en un vuelo de esa característica, y dichas maletas contenían 680 paquetes de lo que cuando el Instituto Nacional de Ciencia Forense analizó se llamaba cocaína, que dio unos 700 kilos, porque usted sabe que los kilos, a pesar de 680 paquetes, no pesan de manera precisa 1 kilo, pueden tener una no son uniformes. Perfecto, y entonces por eso da 700 kilos de cocaína. Ese es el caso, en síntesis, lo que ha ocurrido. Ahí comienza el periplo y lo que nos llevó a nosotros a comparecer por orden del Procurador General a la jurisdicción de Higüey, comenzar el proceso a partir de esa fecha, darle seguimiento debido por orden de él. Nosotros presentamos medidas de coerción no solo contra esos ciudadanos franceses, sino que también contra una gran cantidad de militares que se vieron involucrados en la red y otros dominicanos civiles, creo que unos 4 civiles. En total unas 47 personas fueron sometidas. Pero en el avión iban 4 personas, 2 pilotos, una azafata y un pasajero. No una azafata, iban 2, vinieron en él 3 personas, ¿verdad? Que fueron los 2 pilotos hoy fugados, el señor Pascal Foré y el señor Bruno Odos, más el señor Alan Castañí, que todavía está en República Dominicana. Eso vinieron desde Francia. Ese es el que está ahí todavía en un hotel hoy, que dice que él no se fue. El que tuvo el accidente. Sí, ese es. Ese es el señor Alan Malpor María Ese Castañón. iba a ser Ese era el famoso asistente de vuelo. Okay. Y la otra persona que se encuentra todavía en República Dominicana, que está residiendo en la zona de Bávaro, que se llama Christopher Pisapia. Esta persona es el pasajero VIP. Magistrado, vamos a ver. Este avión llega desde Francia a República Dominicana y se estaciona en el aeropuerto de Punta Cana. Cuando llega a República Dominicana, según usted nos acaba de decir, viene con los 2 pilotos estos que se fugaron, ¿verdad? Y un asistente. Odos y Foret, ¿verdad? Y un asistente de vuelo, Alan Castañí, ¿verdad? No viene el pasajero VIP, o sea, él no viene, vienen a buscarlo. No, porque fíjese, en el modus operandi detectado por nosotros en esta investigación, se evidenció que el señor Pisapia venía primero siempre, porque no era la primera vez, ya había venido antes. Nosotros tenemos registro de que en Puerto Plata, para fecha entre el 5 y 9 de diciembre del año 2012, o sea, unos 3 o 4 meses antes de la operación del 19 de marzo, evidentemente, del 2013, usted lo cuenta y se va a dar cuenta de que lo que decimos es real, habían venido antes. O sea, en esta oportunidad no vino el señor Castañí, pero sí esos 2 pilotos fugados y el mismo pasajero VIP, el señor Christopher Pisapia. Se viene por vía comercial y está en el país y el avión viene aparte. Entonces regresan juntos. Dígame una cosa. Eso ya lo habían hecho por lo menos 2 veces en los registros investigativos que tenemos en República Dominicana, iban 2. En Puerto Plata una, que terminó desembocando en el aeropuerto de La Mole, en Saint-Tropez, el sur de Francia, y que tuvo como resultado que desde allí ellos evacuaron unas 10 maletas de manera clandestina, que luego la investigación no pudo determinar en Francia hacia dónde se dirigieron, a pesar de que se avanzó bastante en la investigación y que se sigue avanzando, y que esa investigación forma parte de las razones por las que al día de hoy hay unos de ellos que ya fue puesto en prisión preventiva en Francia. Por aquella investigación. Por aquella investigación y por todo lo relacionado con ello, que no es solo la investigación, porque es importante que la sociedad sepa que cuando nosotros decimos Foré y cuando decimos Odo, no hablamos de 2 simples pilotos de aviación comercial como ellos han querido describirse, sino 2 personas dedicadas al narcotráfico. Yo lo puedo decir con propiedad porque, primero que todo, le he probado en República Dominicana, la institución le ha probado a través de nosotros la comisión de un acto doloso de gran magnitud como lo es el narcotráfico internacional, y por eso tuvo que desembocar el tribunal en una pena, en culpabilidad y en una pena de 20 años de cárcel. 20 años. Magistrado, perdón, déjeme preguntarle algo, porque lo importante, y este es el tema de la comparecencia, no es una conversación entre nosotros, sino que la población entienda.
el rol que ha jugado el Ministerio Público en estos hechos tan graves. La versión de estos pilotos condenados en primer grado por narcotráfico, estos dos individuos, desde nuestro punto de vista, dos narcotraficantes, es que ellos no son responsables de la carga que llevan. Ellos solamente tienen la responsabilidad de pilotear su avión y cumplir con una ruta de vuelo. Estas 26 maletas pasaron por el sistema de aduanas del aeropuerto de Punta Cana y fueron consignadas a un pasajero, a una nave, ¿verdad? Con específicamente esa nave con ruta hacia Francia, y por ende ellos no son responsables sino el pasajero. ¿De qué manera se montan estas maletas? Mire, yo creo que esa es la pregunta clave de todo este evento. Es la pregunta fundamental, y yo creo que es la pregunta también que ellos nunca podrán responder satisfactoriamente. Nosotros sí, porque nosotros la vamos a responder desde la perspectiva de la investigación real, con las pruebas y como el Ministerio Público lo hizo. Fíjese, esta persona han alegado fue la voz cantante de la defensa desde el principio hasta el final. Eso que usted ha dicho, que un vuelo comercial, el piloto en un vuelo comercial no tiene responsabilidad de las maletas del pasajero. Mire qué extraño, para una discusión se necesitan dos que tengan posiciones diferentes. Nosotros no diferimos de esa posición de ellos. Nosotros aceptamos esta posición en estrado. El problema es que litigar en estrado no es sencillamente llevarle la contraria al otro. Es, aún dentro del terreno que el otro explica las cosas, demostrarle que no lo ha hecho bien cuando no lo haya hecho bien, que era nuestro objetivo. Nosotros nunca hemos dicho que el vuelo no sea comercial. Nosotros hemos dicho, sí, usted tiene una certificación donde usted dice que tiene un vuelo comercial. Ahora, ¿cómo usted operó? Usted operó como vuelo privado. Operó como vuelo privado frente a la torre del aeropuerto. Operó como vuelo privado en la rampa de vuelo privado, o sea, en la pista de vuelo privado de dicho aeropuerto. Operó como vuelo privado en tanto el personal que lo atendió es el de vuelo privado. Operó como vuelo privado en tanto que los impuestos que pagó y todo lo que pagó lo pagó como vuelo privado. En otras palabras, estas personas simularon haber venido en un vuelo comercial, pero operaron absolutamente como vuelo privado. Ahora yo le voy a decir la diferencia y el por qué su teoría no pudo darle el resultado que ellos buscaban en estrado. Porque nosotros decimos que sí, que un piloto de línea aérea no tiene que ver con las maletas de un pasajero, eso es verdad. Pero ¿cuándo es eso? Eso es cuando una persona viene como piloto o tripulante de un avión que va a recoger 200, 300 pasajeros y aparece uno con droga en su maleta. Evidentemente el piloto nada tiene que ver. Bueno, al menos que no sea intencional, pero no tiene que ver. Y hemos tenido ese caso en República Dominicana reiterativamente y ningún piloto ha quedado preso. Ni las líneas aéreas tampoco. No, ni las líneas aéreas tienen responsabilidad. No somos, mire, yo siempre he dicho, no somos tan tontos en República Dominicana. Pero es porque las maletas están consignadas a un pasajero. A un pasajero, y ese pasajero, en su consignación de su maleta, queda claro que todo lo que lleve es su responsabilidad. Y de hecho ese pasajero le dan un ticket que dice cuántas maletas tiene y qué tipo de maletas. Así mismo es. Pero nosotros, que le dijimos a ellos en estrado, no, pero aceptamos esa posición. Ahora bien, ese no es el caso que tenemos. El que tenemos es un caso muy particular en el que dos pilotos que se dicen ser de una línea aérea comercial y que operaron supuestamente como vuelo comercial, lo hacen de manera exclusiva en la rampa de vuelo privado. Pero no obstante eso, no tienen en sus manos un solo conduce, ningún documento donde se vea la consignación de la maleta a nombre de quién están. Es más, nosotros admitimos en estrado, y lo podemos decir porque todo está grabado, que este pasajero no llevó maletas al avión. Oigan bien lo que yo le estoy diciendo. Este pasajero, Christopher Pisapia, su responsabilidad en el evento no tiene que ver con haber llevado las maletas al avión porque no era su función. La investigación determinó que la función del señor Christopher Pisapia era justificar la venida del avión y entretener las autoridades migratorias en tanto el avión se llenaba en el aeropuerto. Usted ha hablado de si las maletas pasaron por los rayos X. Mire, usted no creerá que nosotros desde el principio dijimos, porque la investigación desde la misma noche de la interdicción del avión lo dejó claro. Estas maletas fueron arribadas al avión por la vía clandestina, desde la verja del aeropuerto, que es la razón fundamental por la que estas personas operan en la rampa de vuelo comercial, de vuelo privado. Porque es más cerca la verja. Cortaron la verja, la malla ciclónica en buen término. Pegaron el avión ahí en el parque. Lo acercaron. Para esto participaron los pilotos. Claro, porque el avión tienen que moverlo. Claro, pero usted pensará que lo dice Milcíades. De rampa. Usted pensará que lo dice Milcíades nada más. Yo le voy a decir lo siguiente, mire. Nosotros lo planteamos desde el principio, desde la medida de coerción, que así se llenó el avión. Y finalmente uno de sus imputados, de los mismos que participaron con ellos, decidió confesar en estrado y declararse culpable, porque se había visto arropado por las pruebas y no tenía alternativas.
¿Y qué dijo esta persona que está grabado, que incluso ya se ha visto por ahí socialmente, se conoce el video porque son audiencias públicas? ¿Qué dijo esta persona? Que estos dos pilotos hoy fugados recibieron las maletas en el avión, que las cargó él mismo, que se las entregó a estos pilotos, que se les rompió una al tirarla en la plataforma del avión porque estaba muy cargada, y que estos pilotos recogieron los kilos de cocaína que salieron de dicha maleta, lo acomodaron nuevamente y la guardaron en el área de pasajeros. Magistrado, perdón, usted dice que ellos movieron el avión hacia la malla, usted dice la malla ciclónica. Claro. Por ahí habían cortado la malla y pasaron 26 maletas, pero el avión se mueve prendido o se mueve... No, yo le voy a explicar. Mire, este avión arriba, supuestamente como vuelo comercial, nosotros le decimos no hay problema, pero este avión llegó tarde por turbulencias. Usted busca el clima en la noche del 19 de marzo y usted verá que en la zona aérea en la que ellos venían se presentaron turbulencias y llegaron un poco tarde. ¿Qué pasa? Que en el aeropuerto de Punta Cana hay reglas que dicen que a partir de cierta hora el avión no puede entrar a la zona de vuelo privado. Pero este avión que viene como vuelo comercial, vamos a preguntarnos a qué tiene que entrar a la rampa de vuelo privado. Supongamos que puede hacerlo, pero como llegó a una hora tarde, ya no pudo. En vez de tomar el pasajero y montarlo en la rampa de vuelo comercial, óigame bien, en vez de arribar a su pasajero en la rampa de vuelo comercial y despegar como lo habían previsto el mismo día, lo que hicieron fue esperar mejor, cambiar el itinerario de vuelo para poder operar en la rampa de vuelo privado. ¿Y quién ha dicho? Todo el que ha pasado por un aeropuerto sabe que eso no es así. O sea, cambiaron el itinerario de vuelo. Entonces al otro día, eso está confesado, plasmado, planteado ahí, grabado en el tribunal. Al otro día, lo dice el imputado confeso, Antonio Santana Núñez, estos dos pilotos son requeridos por la red con la cual están coordinando el trabajo para bajar el avión a la zona de vuelo privado donde tenían que bajarlo. Lo bajaron los pilotos, prendido el avión, hasta un punto. Pero había una aeronave que le estaba estorbando y lo tuvieron que dejar un poco distante. Y se les requirió después la red de narcotráfico que está operando, esto lo dice el imputado confeso, y nosotros lo habíamos firmado y probado por otra vez. Pegarle un chin más. Que tenían que acercarlo más. Para eso que le proporcionaran la llave para mover el avión. Y usted sabe qué responde el señor Foré, uno de los pilotos fugados, el que estaba más a cargo. Este señor responde, no, la llave no la puedo dar, es muy peligroso. Ahora yo te voy a dejar el avión abierto para que lo muevas. Y le dejó el avión abierto y entonces la otra parte de la red que está operando dentro logra mover el avión a través de mecanismos que no hay que prenderlo con una ratra. Y lo acerca más a la verja. Pero pregúntense algo, todavía cambian el itinerario de vuelo para irse al otro día, que no tiene razón de ser, al menos que no haya una necesidad, que por ningún lado ellos la han presentado. La única justificación es que el avión había que llenarlo con la droga. Le explico. Pero lo van a llenar de día. No pueden de día porque hay demasiado ojo, demasiado humedad. Esperaron la noche. O sea, no solo cambiaron el itinerario de vuelo al otro día, sino que esperan la noche de ese día para regresar. Y en ese interín, en la noche, es que se carga el avión. Esto no lo dice Milciades, esto lo demuestran las pruebas. Nosotros presentamos en el tribunal evidencias, fotografías, videos de la verja ciclónica, de la malla ciclónica del aeropuerto cortada y luego vuelta a tejer con un alambre. Estos pilotos cargaron el avión en persona, de manera clandestina, desde la verja del aeropuerto. De ser así, resulta muy obvio, muy obvia la culpabilidad de estos individuos, la intención de realmente montar algo de forma clandestina. Ellos en ningún momento en el juicio, en el proceso de instrucción, presentaron una constancia de consignación de esas maletas, o el pasajero apellido Pisapia dijo, bueno, estas maletas están consignadas a mí, o alguna persona en Francia o República Dominicana reclamó o ha reclamado la propiedad de esas maletas. No, mire. Porque las maletas no se transportan solas y tienen resulta que las maletas nadie las quiere ahora. Lo primero que un pasajero no puede tener 26 maletas. Déjeme decirle algo, mire, nosotros explicamos en aquel tribunal. Perdón, no puede ser que ese avión, porque hay algunos aviones que hacen ese trabajo, tenía como parte de su trabajo llevar cargas de maletas, propiedad de 26 personas que se le quedaron en República Dominicana. Mire, la forma más idónea y la más bonita de defenderse en un tribunal es cuando usted lo hace con la prueba del otro. Estas personas tuvieron oportunidad en República Dominicana de presentar innumerables pruebas, entre ellas un contrato de flete para venir a buscar a este pasajero, que es ficticio.
lo sabemos, y en Francia se sabe que es ficticio. Pero se encontró. Pero que el como ellos lo pasajero- presentan, nosotros lo utilizamos, decimos, bueno, ven, vamos a ver que tú tienes en tu contrato. Este contrato estipula que venían a buscar a este pasajero únicamente. No habla de 700 kilos de carga. Figúrense ustedes que fueran 700 kilos de lo que sea. De curry. de víveres, no importa. Pero debe contener ahí que va a cargar el avión, porque 700 kilos de carga no van gratuitos en un avión. O una bomba. Perfecto. 700 kilos. Pues miren, en el contrato aportado por ellos, se evidencia que pagó el pasajero a través de alguien en Francia, 110.000 euros por este vuelo. Quédele claro a ustedes que en Francia se ha determinado que este pasajero ni siquiera tiene en Francia vehículo propio para manejarse. Pero él pagó 110.000 euros, supuestamente, para Y que eso es lo que cuesta un viaje a Punta Cana, Francia, un vuelo privado. Claro, se lo ponen en el contrato porque tienen que hacerlo acorde con el mercado, para simular que lo han hecho correcto. Pero en Francia, cuando han sido requeridos, y fueron requeridos por nosotros también en este tribunal dominicano en el que fueron condenados, acerca de la forma de pago, nadie tiene un papelito de cómo se pagaron los 110.000 euros. Pero digan ustedes, bueno, quizá la prueba en Francia no la pudieron traer a República Dominicana. Aquí trajeron de todo. Trajeron documentos traducidos, aquí vinieron peritos. Hay un experto ahí, el señor Naudín, que dice que fue el que preparó la fuga. Y lo dice como si fuera un acto heroico. Y yo le he avisado ya que lo que él ha cometido es un acto criminal, que viola nuestra ley 137-2003, que es la ley de tráfico y trata de personas, sí, y que en el artículo 2 de la misma describe perfectamente la actividad que él llevó a cabo en contra de nuestro país, y que dice que puede ser condenado entre 10 y 15 años de cárcel. ¿Ese es el de la foto de la lancha? De hecho, ese es el señor Naudín. De hecho, ese es un tipo penal, usted me corregirá porque usted es el experto. Ese es un tipo penal que sirve de base para una acusación de lavado de activos, de la trata de personas, puede ser, el trasiego, claro, de personas. Claro que sí. Si los que se lucraron económicamente del trasiego ilegal de esas personas, claro, pueden ser acusados de lavado de activos también. Claro, claro que sí. Fíjese, Naudín, esta persona, Christopher Naudín, es muy interesante porque él ha aparecido en la prensa dando declaraciones, la sociedad lo ha visto. Este señor fue propuesto en Francia por los abogados de estos pilotos para ser escuchado por la jueza que investiga allá. Y la jueza de allá rechazó a esta persona por falta de credibilidad, porque le pudo probar que él no era un testigo imparcial, no era un perito imparcial, no era un experto imparcial, porque pertenecía a lo que ellos le llaman un grupo de soutien o un grupo de apoyo. Y ella se lo demostró y le dijo, usted no tiene credibilidad para disponer en este tribunal, y lo sacaron en Francia. Pero en República Dominicana, donde ellos dicen que tenemos una justicia de fachada, los testigos no tienen tachas. Y como no tienen tacha los testigos, o sea que cualquiera puede deponer en estrado si está en disposición. Él vino a República Dominicana a intentar aquí justificar lo mismo, de que era un vuelo comercial, que los pilotos tienen que ver. Y nosotros lo escrutinamos en estrado y le pudimos probar que su condición de experto estaba muy cuestionada. ¿Por qué? Porque esta persona no pudo decirnos a nosotros, en su gran investigación que él dijo que había hecho como experto, no nos pudo establecer a nosotros a quién iban consignadas la maleta, ni tampoco los pilotos. Pero crean ustedes que eso es una adivinanza. Los protocolos de aeronavegabilidad, que son internacionales, establecen que un piloto, si detecta maletas que desconoce en su avión, inmediatamente debe pedirle a la autoridad aeroportuaria que le diga a quién van consignadas y qué contenido tienen. Esto nunca ocurrió. Si no son su responsabilidad. Si no son su responsabilidad. Entonces, por eso es importante que ustedes vean que en el contrato de flete nunca el piloto ha dicho yo llevo 26 maletas ni 700 kilos de carga. ¿Qué quiere decir eso? Y ustedes dirán, pero si estaban ocultas y los pilotos no la vieron. No, señores. No, las maletas estaban en la zona, en el área de pasajeros. Es un avión de aviación ejecutiva pequeño, relativamente pequeño, aunque es una aeronave de alto poder. Exacto, no tiene barriga el avión. No, ahí caben en la barriga del avión donde podría ir carga. Como tal ellos lo hicieron, colocan 5 o 6 maletas. Que son las de los pasajeros. Es un avión con capacidad para un vuelo directo Santo Domingo. Es un transatlántico de alto poder. O sea, tiene autonomía, un avión lujoso, muy muy caro, de aviación ejecutiva, utilizado por muchísimos presidentes del mundo para sus viajes rutinarios. Es un avión de 12 personas, ¿verdad? Aproximadamente. Yo la cantidad de pasajeros no le puedo. ¿Qué ha pasado con el avión? El avión, ahí hay algo interesante. Nosotros tuvimos siempre una especie de choque con la presidencia del colegiado, con la presidencia exclusivamente del colegiado, la magistrada Giselle Méndez, porque en este caso ella tuvo unas actuaciones demasiado tortuosas y complicadas. Y esta señora incluso su voto fue disidente ante la petición nuestra de incautación o de decomiso del avión a favor del Estado Dominicano. Pero por mayoría de votos el avión fue decomisado a favor del Estado Dominicano. Y luego nosotros nos hicimos pedir una certificación de este tribunal donde se evidencia que el día 11 de septiembre de este año
le fue notificada a la compañía Liz Bail la sentencia de decomiso a favor del Estado Dominicano de este avión, y no recurrieron en el tiempo que la ley manda. ¿Qué significa eso en buen derecho? Que el avión hoy es dominicano, que el avión corresponde a la República Dominicana, porque estos que se ufanaron bastante y dijeron que eran propietarios del avión y que hicieron ingentes esfuerzos por su devolución, que nunca pudieron ganar en estrado, pues se lo probamos a través de recursos de amparo, resoluciones de peticiones, nunca ganaron una batalla en estrado. Finalmente, cuando el avión es decomisado, ellos no recurren en el tiempo que la ley manda, renuncian a su reclamo y el avión evidentemente se queda en República Dominicana. Hoy está estas personas en una base aérea de nosotros. Estas personas renunciaron a la apelación de la reclamación del avión. Es un avión que debe costar 10 o 12 millones de euros. Es un avión que está por encima de los 15 millones de euros. Entonces ya la República, es un avión ya que el presidente en promedio vale alrededor de 1.000 millones de pesos. Ya el presidente dominicana con esa sentencia puede decir que tenemos el RD1. En buen derecho, el avión puede ser utilizado en República Dominicana. Ya es de nosotros. Es de República Dominicana. El RD1, ¿verdad? Ahora, arriesgar una nave de 15 millones de euros solamente se puede justificar con mucho viaje. Solamente se puede justificar por la carga que llevaba. ¿Qué valor tenía la carga? Bien, la matemática es ciencia perfecta, no hay que darle mucha vuelta. Mire, nosotros hemos podido aprender, y lo tenemos más que comprobado porque investigamos este delito de hace mucho tiempo, que 1 kilo de cocaína aumenta su precio según se aleja del territorio donde se produce. Uno de los territorios más lejanos es el de Europa. Cuando 1 kilo de cocaína llega al territorio europeo, su precio asciende a los 45.000 euros. Contrario, por ejemplo, cuando pisa territorio americano, que puede mantenerse entre los 30 a 35.000 dólares según la escasez del momento. O sea, si decimos ¿cuál es el valor de la 40.000 euros, 45.000 euros por 700. Son 30 millones de dólares más o menos. De euros. Mire, de euros. Nosotros calculamos que valía 31 millones y medio de euros. Traducido al idioma dominicano son 1.575 millones de pesos, traducido a pesos. Magistrado, déjeme aprovechar dos aspectos que son... Por eso arriesgaban un avión de esa magnitud. Quizá lo que más se está cuestionando es lo siguiente, son dos aspectos. Cuando se apresan estos individuos, ¿se les dicta medida de coerción de prisión o quedan en libertad inmediatamente? No, mire, nosotros como Ministerio Público desde el principio hemos mantenido que estas personas tenían que ir a prisión preventiva y le fue dictada en Higüey a petición de nosotros. ¿Qué medida, qué tiempo le pusieron de prisión preventiva? Se le dictó 1 año de prisión preventiva. 12 meses. 12 meses. O sea, durante todo el proceso de instrucción, de investigación, estuvieron detenidos. Estuvieron presos en una cárcel pública en República Dominicana. En la cárcel, en el CCR de Anamuya, la del nuevo modelo penitenciario de Anamuya y Higüey. Ahí estuvieron. Ok, entonces, ¿en qué momento ellos tienen su libertad? Mire, nosotros, es importante que usted sepa que nosotros recusamos alrededor de 5 jueces en este proceso. En Higüey recusamos uno que a todas luces pretendía ponerlo en libertad. Y esta recusación fue acogida a los 2 días en la Corte de San Pedro de Macorís. Luego este mismo juez, que no fue el que impuso la prisión preventiva, le había impuesto otro, pero él pretendía en la otra etapa ponerlos en libertad. Nosotros lo recusamos. Este juez pidió a la Suprema Corte de Justicia que el caso se trasladara al distrito por una cuestión de seguridad y lo trasladaron al distrito. Pero ya nosotros teníamos la discusión en San Pedro de si el caso se declaraba complejo o no, porque también lo solicitamos desde el principio, fue rechazado y luego en la Corte de San Pedro nosotros apelamos. Declararlo complejo implica que los aumentar todos los plazos se extienden, inclusive lo de la prisión. Y nosotros buscábamos eso porque era un caso de gran magnitud y de mucha complejidad. Entonces, ¿en qué momento lo ponen en libertad, man? Mire, tenían abogados que nosotros consideramos buenos. Lo prolongaron eso, pero nosotros lo informamos. Hicimos un informe al procurador diciéndole las estratagemas que habían para ellos lograr luego pedir el cese de prisión preventiva. Y al año, ya estando en el distrito, en el tercer juzgado de la instrucción, presidido por la magistrada Elka Reyes Olivo, se ordenó el cese de la prisión preventiva y se le cambió la medida con la oposición radical del Ministerio Público, radical. O sea, nosotros allí expusimos todos los motivos por los cuales esta persona representaba un peligro de fuga. La magistrada no lo entendió, decidió cambiarlo. Mucha gente piensa, porque se ha querido decir, que cuando llega el año el cese de prisión preventiva es automático y eso no es verdad. Hay jueces que pueden tener ese criterio, pero la Suprema Corte de Justicia ha dejado claro que lo primero que hay que observar es la labor procesal y la temeridad posible del imputado para que no se prevalezca de su propia falta. Lo expusimos todo eso en el Pero la magistrada lo envió a juicio, encontró su... Lo envió a juicio y dice en su resolución que era probable, como así resultó, que fueran condenados por narcotráfico. Sí. Sin embargo, lo pone en libertad.
Magistrado, no está en duda el trabajo del Ministerio Público, ni de la Procuraduría, ni de ustedes, y eso está bastante claro. Pero las personas que no son abogados, solamente dicen, ellos en algún momento, o que ni siquiera nos importa que en la fase de investigación estuvieran en libertad. Eso porque eso puede ocurrir durante un proceso. Ellos en algún momento son sentenciados a 20 años de prisión. A 20 años de cárcel. Ok, ahora explíquenos algo, que es lo que queremos saber nosotros. El proceso en el que, cuando ellos son sentenciados y a 20 años de prisión, condenados. Y condenados a 20 años de prisión, y vemos que ellos andaban de pesca. Nosotros no sabemos más nada, ni el proceso. Ya ustedes tienen la razón. Ahora, estamos hablando ahora de la parte de los jueces. ¿Por qué esa gente... Ya pasó el proceso de instrucción, ya pasó el tiempo del año de coerción, perdón, ya son culpables? ¿Por qué están sueltos? Porque cuando uno le dan 20 años no es para la cárcel. Yo se lo voy a explicar. No necesariamente tiene que ser a la cárcel. Ahora bien, lo que habría que revisar son los roles jugados por los actores que tienen que ver con esa realidad. ¿Qué hicimos nosotros? Y está recogido en la sentencia, lo tenemos incluso nosotros subrayado y hasta en nuestro propio celular tenemos una foto de eso para evitar que alguien pueda decir lo contrario. Nosotros, una vez puesto ellos en libertad, podíamos haber apelado, pero también podíamos ir al juicio, demostrar su culpabilidad y reestructurar la medida de coerción con un pedimento inteligente relacionado con la magnitud de la pena a imponer. Así nosotros lo hicimos. En vez de coger para la corte a torpedear nuestro propio proceso, dándole larga, nosotros preferimos ir al juicio de fondo. Y fuimos. Ahora en el juicio de fondo, de manera coherente y como lo habíamos hecho en todos los demás tribunales, le volvimos a solicitar a la presidencia y las juezas que integraban este tribunal que le restituyera la prisión preventiva a esta persona. Mira. Que le restituyera la prisión preventiva a esta persona en razón de la pena que se le iba a imponer. Porque nosotros demostramos allí que no habían atenuantes para esta persona, que no habían atenuantes. Le dijimos, magistrada, cuando ustedes impongan los 20 años, óigame cómo lo motivábamos nosotros, le decíamos, no hay país alguno que pueda detener la intención de un ser humano que se quiere evadir ante la posibilidad de cumplir 20 años. Se lo explicamos. Aún así el tribunal rechazó este pedimento y lo dejó en libertad. Pero nosotros pedimos. Vamos a delimitar algo, porque nosotros no queremos cargarle al Poder Judicial, a los jueces, una responsabilidad si no la tienen al margen de la ley. Es correcto en términos jurídicos, si usted lo sabe, yo lo sé también, que una juez puede ordenar o no la variación de la medida de coerción. Ellos estaban en libertad, usted como Ministerio Público en todas las instancias, incluyendo el día de que concluye para la condena a los 20 años, dice, oye, ahora con más razón varíen la medida de coerción de presentación periódica a prisión, porque ya con esta condena esta gente se pueden escapar. Es lo que usted está diciendo. Claro que ahora, sí. era una facultad del juez decidir si variaba o no esa medida. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta, que es una preocupación que debe tener todo el mundo. En casos similares de narcotráfico, sobre todo narcotráfico internacional, desde su experiencia, ¿cuál es el modus operandi de los jueces? ¿Siempre mantienen a las personas en libertad o ordenan la variación por prisión? ¿Cuál es el modus operandi? ¿O este es un caso excepcional? No, la historia nos enseña, el poco de historia que conocemos en estos tribunales nos enseña que los jueces suelen cambiar la medida y poner prisión preventiva, pero también pueden dejarlo en libertad. Eso yo tengo que decirlo con propiedad. O sea, en estos tribunales hay tantos casos en los cuales a la persona se le ha variado la medida, como que se le ha también confirmado su libertad. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que estos mismos tribunales tienen variaciones de medida en casos de índole mucho más y mucho menos emblemático y de mucho menos peso que ese, y han variado la prisión preventiva. Este de gran magnitud no provocó la variación de la medida a pesar de que la pedimos. No es que yo esté cargando el dado a nadie, pero yo estoy dejando claro que esto pudo evitarse. Claro. Pudo evitarse. Y el resto de personas, usted habló de 47 personas sometidas. Estamos hablando de los principales, de los famosos pilotos franceses, del famoso pasajero que lo vimos en un hotel muy cómodo y con una franela que decía Punta Cana. Y el resto de 47 personas, una gran ¿dónde cantidad están?
una gran cantidad de ellos salió del proceso en la etapa de investigación y de instrucción, que para eso se realiza, para determinar quiénes tienen culpabilidad y quiénes no. Como yo le dije, se habían computado unas 4 operaciones en las cuales hubo una única y exclusiva incautación de droga, que fue la del día 19 de marzo. Las que no tuvimos incautaciones de droga, la jueza, esa misma jueza, las eliminó, y con su eliminación sacó aquellos que solo estaban vinculados a esas operaciones. Más los infiltrados, que también hay que... No, porque los infiltrados nunca fueron imputados. Claro. O sea, los infiltrados nosotros en el momento se arrestan para que el grupo no vea que, pero ya nunca llegan al tribunal. Magistrado, dos aspectos, le agradecería lo más breve posible. La prensa ha reseñado en estos días, la prensa sobre todo francesa, que estos individuos están en un proceso de investigación en Francia. Sí, señor. Y por lo que hemos visto en Le Figaro, en un periódico francés, es por un cargamento desde República Dominicana de 500 kilos de cocaína, o sea, totalmente diferente al de los 700. ¿De qué trata esto? Es que tenían otros vuelos con cocaína. Y yo le dije que el día, entre el 5 y el 9 de diciembre del 2012, ellos estuvieron aquí y cargaron 10 maletas hacia Saint-Tropez, aeropuerto de la Mola, haciendo escala casi siempre en la isla de Azores, de Portugal. ¿Por qué lo hacen ahí? Porque ese aeropuerto europeo es la Unión Europea. Una vez que usted hace aduana en uno, no tiene que hacerlo en el otro. Y ellos lo hacen ahí primero. Porque pero más chiquito, hay menos regulación. Más pequeño, no hay regulación. Portugal, ni siquiera en tierra continental, tiene verdadero control del narcotráfico. Ahora figúrese usted en la isla de Azores. O sea, la debilidad del sistema ellos la aprovechan ahí. Luego arriban a Saint-Tropez y ya como hicieron aeropuertos como vuelo interno en uno anterior, se le permite pasar. Y ellos utilizaron este estratagema para sacar las 10 maletas. Por eso están siendo investigados, pero también viajaron a Quito, Ecuador, en un vuelo sospechoso. Los mismos pilotos. Esos mismos pilotos. Y regresaron a Francia sin resultado. Porque todos ellos se están vendiendo como héroes, como si fuera una hazaña. Mire, yo le voy a decir una cosa. Para mí la sociedad francesa tiene que tener en este momento una gran preocupación. Porque estos pilotos que están allá son grandes narcotraficantes comprobados, pero no obstante eso. También las personas que se han visto vinculadas a esta fuga son también personas ligadas a conductas criminales. ¿Qué va a hacer la Procuraduría ahora que estos se escaparon? Bueno, nosotros vamos a la Corte por imperio de recursos interpuestos por ellos, y ahí nosotros tenemos estrategias suficientes para provocar situaciones que le puedan complicar la cosa a ellos, tanto en Francia como si vinieran para acá también. No quiero develar esas estrategias porque son de discusión legal muy complicada. ¿Usted tiene cooperación con el Ministerio Público francés y los tribunales franceses? Pero claro que sí, la justicia francesa ha cooperado con nosotros desde el principio, ahí no ha habido ni una sola duda. Incluso tengo para decirle que al día de hoy, el señor Odos, que ya compareció allá ante la jueza Christine Soñé Urellán, ya fue puesto en prisión preventiva. No en una detención para ver si luego se decide, no, ya fue puesto en prisión preventiva. Y eso fue ayer. Hoy comparece el señor Foré y es muy probable que también va a quedar en prisión preventiva. Si Francia se respeta, van a hacer un proceso allá. Y van a enviárnoslos acá. Eso entendemos nosotros. Bueno, por lo menos que lo tranquen allá. Magistrado, para nosotros es un honor tenerlo aquí. La verdad que le agradecemos y nos sentimos bien porque vemos que tenemos gente trabajando para nosotros. La verdad que uno a veces se habla de la justicia y cosas, hay que ver. Tenemos muchos casos que podemos tratar con usted, magistrado. Magistrado, gracias. Gracias, lo felicitamos, magistrado. Gracias a usted con nuestro apoyo y de toda la sociedad. Gracias. A ustedes nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite. Bye bye.